Bienvenidos a HDX, el podcast donde sabemos lo que hacemos, hacemos lo que queremos y decimos lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos. Porque hace 2 días, hoy 12 de diciembre, además de todo lo que festejamos aquí, especialmente en México y en Latinoamérica, festejamos el aniversario número 76 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es un tema controversial y es un tema movedizo. Que después de escuchar este preámbulo, donde de alguna manera, como en cualquier ley, se establece el espíritu de la ley, Jaime, Adrián, ¿con qué se conectan? ¿Por exceso o por defecto? ¿Porque sí se vive o porque no se vive? ¿Con qué se conectaron? Cualquiera de los dos. A ver, Adrián. Fíjate que cuando trabajamos procesos de hackathon, creamos conflictos maestros. Sí. Y justo este conflicto maestro te ayuda a polarizar para no poder para tener un espacio en medio grande, ¿no? de juego. Entonces, cuando escuchamos esto, pues justo hablabas de desarrollo y barbarie, hablabas de igualdad y desigualdad, hablábamos de respeto y de temor, de crear conciencia. O sea, realmente a mí me conecta mucho cómo el mundo necesita litorales para poder tener conversaciones y diálogos profundos. Es que abres una avenida, ahorita te cedo la palabra, cómo las Naciones Unidas en su origen reconoce a todo el planeta. Y sin meternos en terrenos políticos, cómo todavía los políticos defienden las fronteras como tramo de control, cuando el mundo se ha globalizado. Hay libre circulación de mercancías, de capitales, de personas, pero de repente parece que hace falta alguien que siga normando y custodiando el bien de todo el planeta. Pero bueno, luego... Dime. Sin embargo, debe de haber un orden y conciencia para que se pueda llegar a tener esto. Si no, esto sería una barbarie, ¿no? Ahora, y lo dejo ahí en el tintero, ¿no deberíamos de evolucionar del gobierno de la ciudad al gobierno del planeta? Lo lanzo ahí y no me contesten. De la ciudad al planeta. Jaime, ¿con qué te conectaste? Era el 2 de septiembre de 1945, cuando se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y tan solo un mes y medio después, se crean las Naciones Unidas. Y cuando las Naciones Unidas, 3 años después, vienen los derechos humanos. Y cuando Adrián articuló su comentario y nos hizo este acento de tenemos que vivir a veces situaciones para poder Tocar fondo como para poder revivir. Y hoy, 76 años después, digo, ahí está escrito. Sin embargo, vemos discursos, vemos políticas, vemos estructuras que siguen yendo en contra de los básicos para que como raza, como seres humanos, podamos convivir, podamos crecer, podamos soñar, ser felices. Y se nos olvida. Y de repente sabemos que existe la ONU, sabemos que existen los derechos humanos. Y más allá de que son siempre con áreas de mejora, que siempre hay áreas de oportunidad, como todos, de repente se nos olvida regresar a los principios, regresar a la base, a algo que ya está construido. Se ha traducido en más de 500 idiomas. ¿Sí? O sea, este fundamento de los derechos humanos, más de 500. Es el documento impreso más traducido en la historia de la humanidad. Entonces, cuando iniciamos con esta lectura, para mí me conectó en ¿por qué nos olvidamos? ¿Por qué el ser humano tiene esa terquedad
en olvidarse de los principios básicos de convivencia. Y justo el por qué, ahorita que te escuchaba, James, es como cuando en nuestro terreno Sí. justo vemos ventanas filosóficas, misiones, propósitos, ¿vale? Escritos o puestos en diferentes medios dentro del grupo, y no solamente es exponerlo, pensarlo, sino que es hacerlo. Y el hacerlo, a mí la palabra que más me conecta a lo que acabamos de escuchar es la conciencia. Si no eres consciente de lo que está puesto, pues lo pueden traducir en alienígeno si quieres. No va a pasar porque no existe una conciencia social de esto, del amor un poco universal como raza humana, ¿no? Porque el simple hecho de traducirlo en 500 idiomas es una condicionante de que existen territorios y de que existen culturas y subculturas. Y es muy profundo el tema, pero lo vamos a ir tratando un poco de desmenuzar. Ahorita que os escucho, yo trabajé en Polonia unos cuantos meses, cuando todavía Polonia era Polonia del Este, cuando Solidarność, el sindicato de Lech Walesa de Solidaridad, era clandestino. De hecho, la gran petición de mis cuates de España era tráenos un pin de Solidarność, ¿no? O sea, todavía me tocó a mí esa Guerra Fría. ¿Hay Guerra Fría? Sí, Guerra Fría a tope. No, yo os podría contar, podría hacer muchos episodios, pero yo trabajaba en Tychy, cerca de Wadowice, y obviamente nos acercamos a conocer Auschwitz, ¿no? Y ahora que leíamos y que reformulabas la barbarie, ¿eh? O sea, mis ojos lo han visto ese memorial de las víctimas de millones de judíos exterminados. Y bueno, para lanzar la siguiente pregunta, para mí nunca se me va a olvidar, y en aquel momento todavía no me dedico a lo que me he dedicado después porque era muy joven, pero nunca me voy a olvidar la celda de Viktor Frankl. En ese momento, yo, como saben, yo era economista, yo ni idea que me iba a dedicar al desarrollo humano y a la generación de conciencia, pero nunca se me va a olvidar. Y nosotros que nos dedicamos a la psicología positiva y en este arranque para conectar con nuestro trabajo, ahí escribió Viktor Frankl el libro de El hombre en busca de sentido. Y se lo cacharon y lo quemaron el libro, y él afortunadamente quedó libre y volvió a escribir el libro, ¿no? Y funda nada más y nada menos que la logoterapia, que los que nos dedicamos a la psicología positiva pues somos un padre fundador, ¿no? Y por dar esa esperanza, porque esa esperanza nos lo dio Viktor Frankl como víctima y testigo de esa barbarie humana, dijo, o lo resumo el libro, es: la libertad y por ende la felicidad está en la posibilidad de dar un sentido a los acontecimientos externos. Súper bueno. Y sé que al leerlo hasta nosotros nos quedamos así impactados en este preámbulo, y claro que todos nos conectamos con la ausencia de circunstancias que vivimos o que hemos vivido en lo personal o que hemos vivido en las empresas o que hemos vivido en las sociedades, comunidades, países donde hemos convivido. Y afortunadamente siempre nos quedará esta enseñanza de Viktor Frankl, ¿no? de darle un sentido a los acontecimientos externos. No por ver el lado positivo, sino por no volverte esclavo. Él se dio cuenta que el sufrimiento, la humillación, por el mero hecho de una creencia religiosa, no tenía sentido. Era opresora. Pero no tenía que engancharse con ese trauma, porque te vuelves de víctima en victimario. Y una forma de liberarte es cortar esas cadenas y darle un sentido. Y exhibirlas para que no se vuelvan a repetir. Por eso provoca esa parte. Quise compartirlo, porque no hay que repetirlo y la memoria de las víctimas también hay que honrarla. Total. Y yo invito, y ya que me invitan a... cuando yo estuve en Auschwitz, pues todos hemos ido más o menos a circunstancias, y perdón por la analogía, que nadie se me vaya... No lo quiero frivolizar ni banalizar, pero jurabas que estabas en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Dices, ¿cómo? O sea, ¿esto es real? ¿Está reconstruido? No, está intacto como era.
impacta mucho el realismo y cómo cada uno de los barracones está honrado a las víctimas a un detalle que pueden ser las maletas, los lentes, otro barracón a los pelos, montañas, y es impactante. Pero lo que más me impactó es ver a las familias polacas en pasillos llenos de fotografías con personas con el traje de rayas, dejando una florecita, porque es el último recuerdo que tienen de su abuelo, de su familia. Vayan a Auschwitz como un ritual de honrar a las víctimas y como una memoria colectiva. Para no repetirlo. De no repetirlo. Tajantemente. Y conectándonos con Viktor Frankl y con nuestra práctica profesional, dándole un sentido positivo, ¿cómo aplicar esta declaración a nuestro día a día? Nosotros que no nos dedicamos a la política, que no nos dedicamos normalmente a organismos públicos, sino normalmente trabajamos más con empresas privadas. ¿Qué vínculo debe haber en la cultura, en los límites, en el derecho a la diversidad dentro de nuestras compañías? A ver, ¿con qué se conectan, Adrián? Híjole, es que ya ves que aquí luego contestamos lo que queremos. Lo que se quedó ¿qué se quedó en el tintero? Cuando trazaste Auschwitz, y justo yo hace como unos 2 meses, 3 meses estuve en Colombia, nunca había ido a Medellín, y visité un lugar muy especial que es Comuna 13. Y para los que no conocen Comuna 13, pues hoy es un sitio en donde pueden transitar de una manera turística. Sí. Y era una zona donde ahí habían pasado unos acontecimientos también muy complejos, en donde, si estamos hablando de los derechos humanos, pues ahí era un lugar en donde realmente estaban violados por todos lados estos derechos humanos. Y recuerdo que mi primer acercamiento cuando estuve ahí en Comuna 13 fue de asombro, porque hay mucha energía, hay mucha chispa. Es otro tono el que le dieron hoy en cómo está montado. Y con la persona que fui, chistoso porque habían varias personas que estaban dentro de este tour, y resulta que cuando llegué me dice, es que estás tú solo. Entonces va a ser tu tour privado para ti. Y para mí, que yo soy curioso y preguntón, pues bueno, imaginar que le pregunto, bueno, fue como buffet. La apoteosis. ¿No? Pero hay algo que quiero rescatar, que justo estaba en la parte cenital de toda la comuna, y le hice una pregunta, echándome una cervecita ahí con él, y le dije, oye, si tú pudieras darme la fórmula mágica de cómo se reconstruye una sociedad o cómo se reconstruye una cultura, ¿qué harías? ¿O por qué pasó esto? Y me dio una respuesta que, híjole, ni el VP del VP me lo Ni una TED Talk. Exactamente, ni una TED Talk. Me dijo, mira, Adrián, hay 3 cosas fundamentales para que esto haya pasado. La primera es educación, comunicación y arte. Uf. Entonces se me volvió otra vez. Yo cuando estaba ahí dije, es que es hermoso lo que pasa allí en Comuna, porque encuentras rap, encuentras unos grafitis que provocan, que son activos, pero que recuerdan la memoria de una manera distinta. No al estilo de lo que estabas narrando de Auschwitz, sino que en una narrativa más actual y más coloquial, como es la cultura del graffiti. Y el verlo justo creando esta conciencia individual para que cada quien se conecte con lo que el artista quiso decir, para mí es brutal. Increíble. Y tú, Jaime, después del arte y de las bellas artes, ¿con qué te conectas? Uf. Es que mi viajezote... A ver, tenemos los derechos humanos. Sí. Y que en principio, si lo pudiéramos decir en un tweet, ¿no? Lo que buscan es garantizar, o sea, me gustaría como ponerlo ahí en ese paréntesis, es como garantizar un bienestar común. Sí. ¿No? Garantizar un bienestar común en un tweet. Y hay una frase que tiene muchas connotaciones,
que es la parte de la verdad nos hará libres. Sí. Con los años, el concepto de la verdad y con el nacimiento de la posverdad, hay verdades que yo me creo dentro de mi propia realidad, dentro de mi propio mundo, y empiezo a transformar, y entonces lo que es mi verdad no es tu verdad. Aunque no sea tu verdad. Aunque no sea mi Con verdad. esa doble vuelta que dijiste. Fíjate, exactamente. Entonces, yo me conecté mucho con algo que es la responsabilidad nos hará libres. Todo lo que implica la palabra responsabilidad nos hará libres. Y esto, para mí, cuando hablamos de los derechos humanos, de la importancia de entenderlos, de vivirlos, de tener conciencia de que existen, de que estamos en un entorno, cuando meto la palabra responsabilidad, es una manera de adueñarnos. Y yo cuando pienso en los derechos humanos, lo que quiero pensar es en cómo me voy a adueñar. Sí. Yo, Jaime Lastra, de los derechos Esto que humanos. acabamos de escuchar en un inicio. Claro. ¿Cómo le voy a dar sentido? Sí, total. Y yo les pedí a mis compañeros justo que se apropiaran, que se adueñaran y que eligieran de los 30 con cuál se conectaban más. Que eligieran uno de esos derechos para podernos enfocar, porque verdaderamente No, bueno. afortunadamente son muy ambiciosos. Y lo digo Con con orgullo. todas las palabras y con orgullo, y son utópicos, y doblemente digo utopía como una palabra que abrazamos en el despacho, porque es el mejor lugar para crecer, que es este planeta. Y pues, ¿cuál eligieron? Íbamos a hacerlo por lotería, pero dijimos, no. ¿Con cuál te enganchas? ¿Con cuál te Exactamente. enganchas? Sí, exactamente. Siendo congruente, A ver. ¿con cuál te apropiaste? ¿Con cuál te apropias? Yo Responsablemente. responsablemente me adueñé con espacios justos de trabajo. Ok. ¿No? Para mí ¿Qué pasó? No, sigue. Este tenor, digo, más allá de que es nuestra práctica profesional, es un espacio donde pasamos más tiempo muchas veces que en nuestra propia casa, que va desde un traslado al trabajo, estar jornadas laborales de 8, 10, 12 horas. Entonces, para mí el espacio y todo lo que representa el espacio de trabajo es fundamental porque, y lo hemos platicado, los espacios comunican, los espacios de trabajo son relevantes para la parte digna, ¿no? Para la dignidad humana. Entonces, nuestro trabajo representa en todos los sentidos lo que voy a llevar a mi casa, lo que llevo con mi familia, lo que llevo con mi círculo social, Claro. lo que llevo con mis vecinos. Entonces, yo me conecté con esta parte. Fíjate que cuando decidimos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pareciera que, bueno, íbamos a traer aquí a nuestro abuelito, y son temas súper de actualidad. Súper. De hecho, ahora que dice, elijo nada más un artículo o uno de los derechos, y nada más, cuando dices, ¿qué te pasa? Es que dices, condiciones justas de trabajo, automáticamente me viene mi lado activista y me empiezan a venir a la cabeza la cantidad de injusticias. El tigre, sí. Y les voy a decir la primera que me vino, porque obviamente al estar mezclando derechos inalienables del ser humano, de cualquier ser humano, promulgado y defendido por las Naciones Unidas que busca la globalización, pues automáticamente mi cerebro se va a algo que siempre me ha llamado la atención. Ahí les va a ver cómo lo ven ustedes. Porque pareciera que eso está muy alejado de nuestro día a día y en nuestra práctica profesional. ¿Por qué las compañías multinacionales que tienen marcas globales, que tienen la fórmula secreta para el mundo entero, que replican las campañas de marketing, que vienen los capitales y van los capitales, invierten y desinvierten? ¿Por qué en Europa la misma empresa tiene 30 días de vacaciones y aquí 6? Y le incrementas 1 cada año. Yo cuando voy a esas empresas, a esos bancos, les digo, oye, ¿y tú cómo toleras que tu compañero de Madrid esté todo agosto de vacaciones? No, es que tenemos realidades diferentes. ¿Cómo es posible que tu propia compañía, y ustedes han trabajado también como Godínez, les invito a que vean el episodio de los Godínez,
horarios, cuando vas a Suiza, cuando vas, en fin, a Frankfurt, donde a las 5 no ves ni Dios en la oficina. Y las mismas personas aquí te ven feo si te retiras a las 8. ¿No deberían las compañías globales ser un adalid de estos derechos y tener al menos en su tramo de control mismas condiciones? Ahí se la... ¿Qué? No, es que Total, por supuesto. no solo las vacaciones. No solo las vacaciones, José. Te voy a poner un ejemplo sumado. Real, pero por favor no digas la empresa que ya no nos van a contratar. No voy a decir el nombre de la empresa, pero ¿por qué Categoría. No. ¿Por qué solo si eres del sindicato te pago horas extras? Porque si eres de confianza no te pago horas extras. Confianza, es que ya decir eso... Sí, ya. Eres el colaborador los demás de son confianza. desconfiados, güey. Entonces, con los del sindicato Son los sí desconfiados. pago horas extras, pero los de confianza no. Ok, se pueden quedar más tiempo, les compro pizza. No hay horas extras, pero pues, pónganse la camiseta. Ponte la camiseta. Es quedarte más tiempo y te doy pizza. Por eso es tan importante entender la raíz de estas conductas, qué lo genera, quién tiene que tomar las decisiones. Hace poco estuvimos con un cliente, no voy a decir nombre, que decía, a ciertos colaboradores sí les revisan la cajuela y a los de confianza no. Decía yo, ¿pero por qué? Sí, es un acto simbólico, rutinario, día con día. Son microconductas. A ti no, a ti sí. A ti sí. Y entonces, cuando la persona responsable, el CEO, dijo, a ver, ¿eso está sucediendo en la empresa? Erradiquen de manera inmediata. Porque hay conductas o hay situaciones que ni siquiera se saben en el nivel gerencial o directivo, porque no pensarías que existen. Por eso es tan importante, ahora que hablamos de los derechos humanos, hablar de la palabra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos para solucionarlos? Sí, es que hablando de injusticias, vete preparando. Bueno. Es que sí, o sea, parece que el viaje es enorme, ¿no? Las Naciones Unidas, la Declaración Universal. ¿No estamos siendo cómplices en nuestro día a día de tolerar circunstancias porque siempre se ha hecho así, porque todo el mundo lo hace de condiciones que son inaceptables? ¿Qué es lo más injusto así que recuerdes haber vivido o haber observado o has sido cómplice, Adrián? Cómplice. El tema, estaba pensando justo... Es muy ambiciosa lo que acabamos de leer en un inicio, lo que acaban de escuchar, es muy ambicioso. Y es tan polarizante, ¿no? La parte de la paz, la desigualdad, la barbarie de un lado, del otro lado la armonía. Es tan grande y tan polarizante que llegará a ser cualquier conducta que nosotros observamos o somos parte dentro de las empresas, caen en algún terreno. ¿Sí? ¿Cuál es el matiz que se le debe de dar? Y por eso me apropié de educación, porque sin una educación global mínima, absolutamente es como construir bottom-up algo desconfigurado. O sea, hoy la educación debería ser un terreno plano en donde si estás hablando que el derecho, en vez de pensar en país, pensemos en planeta, pues, ¿qué pasaría si la educación danesa o la educación filipina o la educación la que tú me digas sea la educación global? ¿Se imaginan que eso pasara? Que tuviéramos ese tipo de educación global en donde se le da el matiz o el contexto en cada uno de los países o, vamos a irnos, en cada una de las empresas. Porque si estuviéramos en un contexto México como litoral de orden y conciencia de lo que está pasando en este territorio, todas las empresas deberían de tener esas conductas globales mínimas. Se tendrían que poner de acuerdo los consejos y los comités hoy que se juntan
para poder llegar a tener fundados sus principios con base en esto? Es que hay muchos intereses que desvirtúan. Y realmente yo lo llevo y lo dejo ahí. El poder corrompe y el poder lleva a que esto realmente no se esté fundamentando de una manera genuina. Fíjate que me hicieron evocar, ahora que hablabas de la injusticia de la cajuela, un episodio que creo que ha sido los más views, que es cuando hablaron de los baños, ¿se acuerdan? Sí, claro. No recuerdo qué episodio y cuál era el tema, pero sí generó la controversia de la... Y es un tema recurrente, el abuso de poder con respecto al uso de los baños. Y no quiero alargarme en la anécdota, pero de las cosas más inhumanas, eso es una estupidez lo que os voy a contar. Me fui a las playas de Michoacán. No vi una piedra y se la echó el cárter. Se quedó a la mitad de Maruata mi coche. Era la noche, el seguro no venía y digo, ¿qué hago? Muero de asfixia, bajo los vidrios y muero por los mosquitos, muero por el narcotráfico o prescindo de los bienes materiales. Bueno, decidí quedarme a dormir en el coche en lo que llegaba al día siguiente la aseguradora. Obviamente, como soy un ser humano, y según dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, necesito ir al baño en la mañana. Yo veo un edificio medianamente institucional al fondo, que era el hospital del IMSS de Maruata. Era un día, no sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana, guardia, que me para y me dice, ¿dónde va? Ay, no. Le dije, al baño. Y me dijo el guardia, ¿es usted doctor? No. ¿Es usted paciente? No. Podría. Pero necesito ir al baño. No puede pasar. Le dije, joven, tuve un accidente. Le engañaría si le dijera que tengo algún daño, pero necesito ir al baño. Y no me dejaba pasar. Yo sé que, en fin, puse ejemplo de Auschwitz y lo que estoy diciendo es una estupidez, pero lo conecto con el poder. Te dan tantitito de poder que te descontrolas. Te descontrolas y eres capaz de negar el absurdo de que eres un ciudadano, que estás en extrema necesidad, aunque sea fisiológica. Clarísimo. Que eres un ente público y que si quieres que no me enferme, déjame pasar. O ven por mí, si tanta autoridad te crees. Yo siento, y ojalá sirva este episodio para las grandes causas y más utópicas, y también para las cotidianas que de repente dejamos pasar como ciudadanos. No, y siempre estamos esperando que alguien, un Superman o una Superwoman, venga a defendernos, ¿no? Y creo que hay que poner límites, y hay que señalar, y hay que decir cuando alguien está abusando, está atropellando al otro. Y creo que entre todos, sin esperar a que los grandes corporativos, y claro, cada quien tendrá que responder con el tramo de poder que tienes a nivel político, económico, social o cultural. Una regeneración del sentido. Sí, lo que pasa es que, a ver, si hay una avenida que hay un problema de poder, sí, por supuesto, y es muy marcado, pero también hay una avenida que es, no entendemos las consecuencias, no entendemos la naturaleza de nuestras acciones, y esto implica una falta de criterio, una falta de empatía y de orden. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta ante la incertidumbre de algo que no conoce, prefiere irse al mecanismo de defensa, al mecanismo de control. Entonces, controlo lo que viene una persona, me pide acceso a un baño, pero pues no es doctor, no es paciente. Porque el manual dice que no. Sí, y en el mejor de los casos es que el manual lo diga, pero es que en su mundo no entiende que es un derecho, que es algo que no estás en contra de, y aunque a muchos de nosotros tenemos la capacidad de tener el sentido común, que dicen que es el menos de los común, pero la realidad del sentido común, lo que conocemos como el sentido común, cuando tenemos la capacidad de integrar 2 o más de nuestros sentidos. Cuando nosotros integramos nuestros sentidos, construimos el famoso sentido común, ¿no? O el sexto sentido. Si tenemos esa capacidad, pues en medida de poder
colocar todo en contexto, analizar las circunstancias y entonces decidir. Pero le estamos dejando a las empresas, un colectivo, a una masa, a un ente, esas decisiones. Y ahí son muchos factores relacionados. Tú hablabas de la educación, y yo es algo que siempre he platicado acerca del tema de la educación, que pues, el derecho a estar bien nutridos, porque si la gente no está bien nutrida los primeros 2 años de vida, no se desarrolla la masa encefálica. Y por más que a esa persona tú le des la mejor educación, si los primeros 2 años de vida no fue nutrido, de ahí de los 2 años a los 11 años no recibió la alimentación correcta, ¿no? Entonces no desarrolló la masa encefálica, hay temas neuronales, pues no va a tener la capacidad de aprender del mundo, por más que le pongas al mejor catedrático. Sí. Sí, entonces, cómo todo se va relacionando e impactando. Entonces, mi único sentido es, sí viene, hay un tema de poder, pero también hay un tema de tener la capacidad de entender el todo. Bueno, y no nos hemos metido en todo el tema de diversidad, equidad e inclusión. Dios mío, Dios mío. Si de por sí dijimos, elijamos uno cada quien, casi es uno por episodio. Sí. ¿Cuál elegiste tú, Adrián? A ver, ¿con cuál te conectaste? Educación. Educación. ¿Y por qué? A ver, ¿con qué te conectaste? Educación. Justo el tema de poner en este común diálogo a todo el mundo. Yo invito, ¿quién de las personas que nos está escuchando o nos está viendo sabía? No, así literal, no, sabía que existía esto. Primera pregunta. ¿Quién ahora que lo está escuchando le dio la curiosidad por saber un poquito más de ello? ¿Y quién ahora, una vez que ya lo escuchó y le dio la curiosidad, va a pasar a la acción con un punto que se conecte? Entonces, si no sabes lo que está pasando y si no sabes de dónde se fundamenta esto, es imposible poder llegar a tener una acción fundada en un tema global, porque es una acción entendida de manera singular con tus creencias y con tu entorno y que puedes tergiversar un punto que estamos hablando, que es educación. Entonces, mi invitación es, si te da curiosidad, investiga sobre este tema, dale un sentido amoroso a lo que está viviendo en la agenda, a lo que está dentro de estos puntos que acabamos de leer, y que pases a la acción de una manera no imperativa o de una manera no casi evangelizadora, sino es de una manera únicamente de empatía social con la otra persona, de lo que estoy leyendo bajo este punto, que hablo de educación, y hacer dentro de tus tramo de control un impacto en tu entorno. Porque tienes que hacer, porque si no es lo que dice James, estás esperando que venga el maná o que venga un ente para que realmente caiga y mágicamente no existe. Tiene que ser un tema bottom-up. Si en el episodio anterior ya se olía la Navidad, en este, bueno. Ya se huele hasta el pavo. Y justo me gustó mucho lo que decías de la empatía, y nosotros que somos padres, cómo la escuela te confronta, ¿no? Te confronta a tus ideas políticas, total. A tus ideas religiosas. En la escuela de mis hijas chicas no podemos festejar la Navidad porque hay otras confesiones, hay personas y que se sienten excluidas, no ofendidas, excluidas, con lo cual no vamos a hacer el festival de Navidad, sino el festival de la luz. Y yo sé que puede parecer simple, pero que haya esa conexión que los papás, dentro de la declaración, tenemos derecho a la educación de nuestros hijos, y cuando tú eliges una escuela, eliges también una comunidad de padres. Total. Y tienes que escuchar a los demás padres y escuchar otras sensibilidades, porque al final del día todos somos corresponsables de la educación de nuestros hijos, pero también de los tuyos. Es muy bonito esa parte. Muy bonita. Y lo conectas con el planeta que dijiste, José. ¿Sí? Porque si estás pensando en planeta, ese es un microsistema que tú elegiste y que ese microsistema no habla de la natalidad, sino habla de la luz. Y yo insisto que hemos hecho avances increíbles con las marcas, con los productos, que circulan los mismos por el mundo entero. Con 3 guerras.
Patrocinado por Tres Guerras. Recuerden siempre este podcast. Saludos, Artur. Pero curiosamente, la educación, La educación. la ley laboral, las culturas organizacionales, pareciera que deberían ir por delante y que hace 76 años fueron por delante, pareciera que tenemos que empujarlo más. Ibas a decir, Jaime. No, me anclé con el tema de elegir es un privilegio. O sea, si tú dentro de la educación tienes la capacidad de elegir, es un gran privilegio. Y cuando lo vemos como un derecho fundamental, y pienso en estas comunidades rurales, Sí. pienso en estos pueblos, en estas ciudades donde no puedes elegir, es lo que hay, y entonces, y es lo que te llega, estamos en la urgencia que la inteligencia artificial Sí. crezca, que la inteligencia artificial tome más velocidad, porque hoy, si le pedimos a la inteligencia artificial que le explique a un niño cómo aprender a multiplicar, que le explique acontecimientos, lo puede hacer mucho mejor Que cualquier sistema educativo cualquier ser del humano mundo. y que cualquier sistema educativo. Total buena avenida, James. Y- Sí. Muy buena. Y estamos ante un futuro muy cercano donde elegir la educación por fin dejará de ser un privilegio. Está muy buena, James, tu reflexión. Y justo en este tono un poco como el esperanto, ¿no? Sí. En donde todos tengamos un único lenguaje. Creo que esta avenida que acabas de trazar en términos de cómo cerrar el gap de una manera rápida, genuina y con una inteligencia colectiva buena, sin tantos congresos y vamos a reformular. Creo que se puede pasar a la acción muy rápido con eso, ¿eh? Y me hiciste recordar y recomiendo a la audiencia la película de Radical de Derbez, que justo es la casuística dramatizada de hechos reales, pero dentro de una escuela rural, ¿no? Porfa, véanla y véanla con sus hijos, el que tenga hijos, porque de alguna manera les marca y les ayuda a entender los que de alguna manera tenemos el privilegio de elegir otras condiciones no muy remotas. No, ¿Sale? Y Tampoco. conectándolo a nuestro terreno en términos de cuando las nuevas generaciones llegan a las empresas, estamos esperando en cierto, y aquí que cada quien se conecte en su país, porque nos escuchan en diferentes lados, pero hoy le estamos dando la responsabilidad a las empresas que hagan un upskilling o reskilling Sí. de un gap que se tuvo, que debió de haber estado fundamentado en un principio básico de educación. Y no deberíamos de verlo de esa manera porque realmente ahí es donde entran ya en desventaja. Entonces, sí hay un esfuerzo, evidentemente, por llevarlo y por acotarlo, pero no por cerrar el gap, sino por impulsarlo en la cultura de la organización. Creo que ahí es donde sí, déjame ponerlo así, no es que yo lo esté evaluando, pero lo que yo pienso es que ahí es donde sí realmente se permite, ¿no? este increchendo de la cultura, no encerrar el gap, porque esa no es responsabilidad de la empresa. Y luego, lamentablemente, estamos esperando que la empresa lo haga y no es su responsabilidad. sí. A ver, Jaime, sácalo. Es que Aunque ya se está acabando el tiempo y falta el mío. Pero termina. Nada más así, porque estaba con un cliente, no voy a decir nombres porque... Qué prudente. Hoy he estado muy prudente porque en el todo- nombre. La cuarta pared me hace señas de no decir nombres. Entonces, pero es muy triste ver que lo que aprendimos después de la pandemia, que fue utilizar la parte online para la formación, ahora es en la educación dentro de las empresas, para los privilegiados y para la operación. Y lo voy a decir, es súper fuerte, Sí. pero nos ha tocado ver organizaciones que nos dicen, no. Ahora a todos los capacitamos online. Ahora todos los utilizamos igual. O sea, Gartner con sus inteligencias. Se las pasó, pero por o sea, les todos voló lados. cacahuate las inteligencias de Gartner. Pero es muy triste ver
que ahora solo algunos tienen los privilegios de una formación presencial, de una formación de acompañamiento, de un proceso largo, y a el volumen, a la operación, les vamos a grabar y le vamos a subir todo en su LMS. ¿Estamos actuando de manera correcta? ¿Es justo? ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Va a generar un cambio? ¿Y el tuyo, José? ¿Con qué te conectaste? Pues miren, van a pensar que me contradigo con lo que dije hace un ratito del Festival de la Luz, pero yo hoy vengo embebido del 19, que es la libertad de opinión y de expresión. Y me vestí así como un símbolo recordando a los compañeros de Charlie Hebdo, que es un semanario francés, que se les ocurrió hacer una caricatura de Mahoma. Por eso digo que es controversial, porque de alguna manera acabamos de decir que hay que ser empáticos con los demás, ¿no? Pero pues como todos los derechos también son fuerzas encontradas. Y para el que no conozca la historia, pues fundamentalistas islámicos fueron a las instalaciones y los acribillaron. Y igual por cercanía a nuestro trabajo, no sé, sentí verdaderamente, me dolió muchísimo. Y porque además no estamos pasando de tiempo, voy a ser muy preciso, porque nunca se me olvidará la editorial del periódico El País cuando pasó ese acontecimiento. Y el título del editorial era Me cago en Dios. Y el editorialista decía, me siento orgulloso de vivir en un país donde enfrente hay una obra de teatro cuyo título es Me cago en Dios, lleva 3 años en cartelera y no ha pasado absolutamente nada. Y todos los derechos son igualmente importantes, pero de repente entran en conflicto. Total. Y yo creo que las ideas, la opinión, la investigación, la difusión, con recta intención, hay que cuidarla para generar altos niveles de conciencia, pero inclusive la risa. El tener la capacidad de reírnos de todo. Y como decía Kierkegaard, que siempre tengamos la risa de nuestra parte. Qué lindo. ¿Con qué se van? ¿Con qué cierran? ¿Qué quieren defender? ¿Qué quieren señalar? No, yo creo que son temas súper pesados, son temas que realmente tienen un contexto singular por los 8,000 millones de personas que estamos regados en todo el mundo. Entonces, al tener ese contexto y partiendo del pensamiento singular, yo me llevo hacia el respeto hacia el prójimo, hacia sus ideales, su forma de educación, sus creencias. Yo pongo en la mesa el respeto. Me encanta. ¿Y tú, Jaime? A ver, primero hay que prometernos tener un programa para hablar del derecho a la libertad, a la expresión, a la comunicación, porque es muy profundo este punto y necesario, José. O sea, es sumamente necesario. Estamos viendo una época donde las redes sociales tienen un tono, tienen un estilo, donde el socialismo que vivimos, no me voy a meter temas políticos, pero el socialismo nos abre final siempre. Ya lo sé, pero nos abre un camino, ¿no?, sobre el derecho a la libertad. Hace rato mencionamos la posverdad y esta parte de la comunicación, del derecho que tenemos a expresarnos, del derecho a la libertad, a mí me deja una sensación, no solo en un tema de expresión de ideas y no solo de expresión de emociones, sino de una necesidad
de la naturaleza humana, que está muy ligada con la felicidad. Entonces, yo dejo eso sobre la mesa. Ahora, ¿qué me llevo de este programa? ¿Qué me llevo? Ok. Eso era nada de inserción. Era la inserción de el comercial. contexto del contexto. Sí, es que mientras hablabas me acordé de Quino y Mafalda. Sí. Uy, brutales. Entonces, brutales. Exactamente. Entonces, me recordaba a Mafalda y estos viajes que nos llevó en la vida, ¿no? Y estaba tratando de recordar una frase de Mafalda, pero mientras la recordaba, me di cuenta de lo hermoso que es ser libre y de lo bonito que es tener la libertad de poder pensar y de poder recordar. En medida que somos capaces de tener libertad y responsabilidad, es en medida que somos capaces de hacer un mundo justo, de hacer un mundo equitativo. Los derechos humanos es nuestra responsabilidad llevar esa bandera y ese manifiesto. Pues yo quiero cerrar agradeciendo a ti, Jaime, a ti, Adrián, por supuesto, a todos los compañeros que no ven aquí.